¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. Ya saben cuál es la propuesta, es tratar de pensar la Argentina para adelante. ¿Con quiénes? Con economistas, con politólogos, con políticos, con hombres del mundo cooperativo, empresarios, filósofos, psicólogos, sociólogos, digamos, todo el amplio abanico de los que piensan la Argentina, los que trabajan en Argentina, pero ¿para qué? Para tratar de construir por lo menos algunos puntos mínimos de consenso en función a tratar de construir un modelo de desarrollo para el país. ¿Por qué? Y porque tengo la teoría, no mía, que obviamente ha sido desarrollado por otros intelectuales, que la economía, la sociedad política, la sociedad toda argentina es pendular. Y ese péndulo, por lo menos de los últimos 50 años, lo que generó fue un estancamiento. Y ojo que esto no significa que no haya alternancia política, pero no hubo políticas de continuidad. Fue pendular. ¿Qué significa pendular? En un momento una economía totalmente cerrada a una economía totalmente abierta. Una economía que se endeuda, una economía que se desendeuda. Esto simplemente dos elementos para que trato de transmitir esta cuestión de la imposibilidad de la Argentina de construir consensos para construir un modelo de desarrollo. Por eso es la convocatoria del programa, es un modelo para armar. En esta oportunidad hemos convocado a Carlos Heller, diputado por Unión por la Patria, presidente del Banco Credit Corp desde hace muchos años, o sea que conoce, como antes hablábamos fuera del aire, la gestión, estar en el día a día y por consiguiente escuchar una voz que viene del movimiento cooperativo, una voz que hace diferencia frente a lo que es un discurso tradicional del mundo empresarial. Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Muy bien. Bueno, ya dada la introducción, ahora va a ser tu turno porque la propuesta inicial es que tenés 1, 5, hasta 10 minutos para que desarrolles diferentes puntos de lo que es tu modelo de desarrollo. ¿Cuáles son las medidas, políticas, proyectos que tienen que construirse para generar ese modelo de desarrollo de Carlos Heller? Yo voy a tomar nota, después va a estar en una planilla y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollarlos. Bueno, vos parame cuando quieras porque no me van a alcanzar. Claro. Conociéndote. Mirá, yo podría empezar por cosas centrales. Hay dos modelos. Uno es con la gente adentro y el otro es sin la gente adentro. ¿Eso qué quiere decir? Uno es con un Estado presente y el otro es dejando todo en manos del mercado. Uno es protegiendo la producción nacional y el trabajo nacional y otro es abriéndonos al mundo a la entrada de productos de manera indiscriminada. Uno es tratando de fortalecer uno de los rasgos distintivos que ha tenido la Argentina respecto de la mayoría de los países de Sudamérica, de nuestra región, que es la construcción de una fuerte clase media que tiene que ver con lo que tendríamos que remontar a las corrientes migratorias, a todo lo que pasó y que fue generando esto. Yo digo que se parece mucho respetando los temas de escala, a lo que pasó con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que también tuvo esa corriente inmigratoria que le llevó a un desarrollo de fuerzas productivas. En la América del Sur hay pocos países que han tenido esa característica. La Argentina, producto de todas esas corrientes inmigratorias, desarrolló todo un sector productivo nacional, todo un sector de comercio local, desarrolló ciencia y tecnología propia, desarrolló un montón de cuestiones que le fueron dando valor a un modelo de sociedad. Entonces, eso siempre te lleva a otra cuestión. ¿Estado presente o Estado ausente? Es decir, un Estado que se mete en el tema y participa
de cómo se conforma la torta y cómo se distribuyen las porciones, o un Estado prescindente que deja que todo eso lo decida la relación de fuerzas de lo que genéricamente se llama mercado. Y bueno, y de ahí derivan todas las cuestiones de las políticas públicas, porque una te va llevando a la otra. Vos no podés tener un modelo de crecimiento que podés tener, me corrijo, porque vos podés tener un modelo de crecimiento basado, por ejemplo, en la producción primaria, en el extractivismo, y sobre esa base hasta hoy mismo podrías plantearte un modelo donde el producto bruto crezca. Pero eso no significa que le va a llegar a la gente más, al revés, tal vez le va a llegar a la gente menos. Eh, o tenés otro modelo que tiene las complejidades del mundo, en el que no podríamos prescindir también de esos factores, Alfredo, porque el mundo también está metido en esa contradicción. Uno podría marcar grandes etapas, para no irnos demasiado atrás, la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la existencia de dos grandes bloques, el llamado sistema capitalista y el llamado sistema socialista, la aparición de lo que se llamó la tercera posición o el tercer mundo, que tiene rasgos comunes, porque allí aparecían países como Yugoslavia, Egipto, es decir, etcétera, que tenían culturas distintas, historias diferentes, pero denominadores comunes, y trataban de encontrar un lugar en el mundo, en esa confrontación entre esos dos grandes bloques que se habían armado. Con la caída de la Unión Soviética y del llamado campo socialista aparece lo que parece el fin de las ideologías, el fin de la historia, el fin de todo. Parece que unos ganaron y se terminó la historia, y bueno, no fue así. Aquellas teorías del fin de la historia parece que no funcionaron. Y entonces aparecen nuevos fenómenos, aparece China como un fenómeno nuevo, de gran dimensión, India, bueno, lo que es Rusia después de la Unión Soviética, aparecen los BRICS como un conglomerado tendiente a crear un cambio en esa relación de fuerzas unipolar. Y entonces para un país como la Argentina es donde te ubicás con todo eso. Yo meto esto de los BRICS y vos decís, ¿qué tiene que ver? Bueno, vos fijate que una de las primeras medidas que tomó el actual gobierno fue renunciar a algo por lo que los gobiernos anteriores habían trabajado intensamente, que es lograr que Argentina se la aceptara en ese conjunto de naciones. Un país que trata de resolver sus problemas de crecimiento endeudándose o tratando de endeudarse lo menos posible. ¿Endeudándose con quién y para qué? Eso es otro de los grandes temas que no se pueden soslayar en ese análisis. Vos fijate que la Argentina del 2003, después de la década de convertibilidad y demás, es un país muy endeudado. Néstor Kirchner encara el desendeudamiento, que todos recuerdan solamente el tema de que le pagamos al fondo, pero también hubo toda una negociación con los bonistas que se logró una quita importante, cambio de plazos, baja de tasas, qué sé yo, cuántas cosas que alivianaron esa situación para llevar a que cuando termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, durante la gestión de Macri, el ministro de Economía dice, la Argentina es un país desendeudado. Él se lo atribuye a que nadie le quería prestar. ¿Te acordás? Sí. Duhovne con esa declaración. Pero la verdad que Argentina, y no de casualidad, le paga al fondo junto con Brasil en una operación conjunta que tiene que ver con todo eso que también se había construido en el marco de la integración regional, con el fenómeno de la aparición de Lula, de Chávez, de Correa, de Evo, de Néstor, de todo eso que pasaba aquí casi en simultáneo, con los matices nacionales de cada uno de esos proyectos, porque eran proyectos parecidos pero no proyectos iguales, porque tenían que ver con realidades nacionales diferentes, pero ahí hubo un cambio notable de la Argentina, de la salida de la convertibilidad
a la Argentina del 2015, hay un cambio notable del desarrollo de las fuerzas productivas locales, del desendeudamiento, de la mejora en el reparto de la torta, el famoso 50-50. Es decir, qué sé yo, es interminable, no podríamos parar nunca si me dejás, por eso te decía parame cuando vos quieras, pero en síntesis volvemos a lo que dije al principio. Hay un hilo conductor, Estado presente o Estado ausente. El Estado es una organización criminal o es la representación de los intereses del conjunto de la sociedad. El tema fiscal es una condición indispensable. El presidente nos dijo el otro día que había solo 5 países en el mundo que tenían superávit fiscal. Entonces quiere decir que todos los países desarrollados están en crisis porque son todos países con déficit fiscal. Bueno, qué sé yo, y así podemos seguir hasta el infinito. Bueno, fue bastante amplio, Carlos. Entonces vamos a tratar de profundizar la idea de Estado presente. Muy bien. Porque cuando se habla del tema del Estado, es qué tipo de Estado. Porque uno puede decir, estar presente, ¿qué significa estar presente? Digamos, gastar mucho y por ahí se gasta mal. Digamos, ¿qué privilegia el Estado? ¿Qué significa un Estado presente? Porque en última instancia hay como también bueno, el Estado cuando dice que no está presente, digamos, un Estado liberal, digamos, en realidad está presente, solamente que depende a quién está privilegiando. Sí. ¿Qué ingredientes? Macri lo explicaba bien, porque él decía el Estado debe ser el canchero. Estado canchero, decía, ¿te acordás? Sí. Yo siempre hablo de las 4M, ubico en grandes rasgos. Digo, bueno, a ver, Martínez Dios en la dictadura, achicar el Estado, agrandar la nación. Menem en la convertibilidad, todo lo que deba ser público será privatizado. Macri en su gestión, el Estado como preparador del terreno para que jueguen los privados, y Milei, el Estado organización criminal, hay que destruirla, me infiltré adentro para hacerlo desaparecer. Entonces, pero para Heller, ¿qué sería el Estado presente? En primer lugar, y para salir de un punto, no está en discusión eficiencia o no eficiencia, ni corrupción y no corrupción. El Estado presente del que yo hablo es un Estado eficiente, bien gestionado, por gente que cree en eso y que está capacitada para hacerlo. Primera condición, no es un tema de improvisación o de creación de puestos de trabajo. ¿Qué es un Estado presente? Un Estado que pone reglas. Un Estado que, por ejemplo, maneja la cuestión fiscal no sobre la base exclusiva del ajuste del gasto, sino también apuntando a la mejora de los ingresos, persiguiendo a los evasores. Yo digo siempre, a ver, los 300 y pico, 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior no compraron en la imprenta, guita que ganaron en la Argentina, y una gran parte de esa guita no tributó. Si esa guita hubiera tributado, seguramente la situación fiscal sería completamente distinta. Estaba leyendo ayer o anteayer un informe de la OCDE, sí, que dice que muchos de los países centrales han aumentado en estos últimos años sus impuestos a las ganancias extraordinarias de los grandes grupos económicos. Acá vamos por el camino inverso. Entonces vos podrías, ¿por qué diablos le bajamos las alícuotas de bienes personales a las categorías más altas? Por ejemplo, hace unos años nosotros en plena pandemia logramos aprobar una ley, la del aporte solidario, que como lo dijimos en aquel momento, no iba a ser que ninguno de los ricos que lo tuviera que pagar iba a dejar de ser rico. Sin embargo, logramos que 10.000 personas, las más ricas de la Argentina, aporten algo así como 2.600 millones de dólares, con lo que se hicieron un montón de cosas positivas. Claro, ahí cuando vos mencionabas ese impuesto, digamos, claramente tenía asignación específica. Así digamos, es. Un Estado
a ver, traduzco y trato de Sí. entender, es presente, es igual, vamos a cobrar, pero con este dinero Vamos a vamos a hacer hacer esto, algo. claro. O sea que tiene una, digamos, está la Bueno, funcionalidad del Estado. por Porque un ejemplo, Estado financiamos el gasoducto Néstor Kirchner, Ujú. financiamos planes de vivienda para los barrios populares. Hubo montones, ya eran 4 o 5 objetivos que tenía planteado la ley que se cumplieron plenamente. Pero cuando mencionás Estado presente, ¿es un Estado que tiene que hacer todo? ¿Es un Estado que tiene que estar en todos los ámbitos de la producción, de la intervención en la sociedad? ¿O, en todo caso, ser el No, Estado que impulse o no. genere, vos En, mencionaste, ¿qué significa reglas en claras? primer lugar, reglas claras. En segundo lugar, Pero disculpa, ahora ¿qué voy, es reglas esperá, claras? ahora Sí, vuelvo. Pero en segundo lugar, manejo de sectores estratégicos. ujú. No se trata de que en vez de supermercados chinos haya empresas estatales que venden alimentos. Yo no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que Nucleoeléctrica no tiene que ser privatizada, para que se entienda clarito de lo que estamos diciendo. Energía nuclear. Por ejemplo, y que un país que quiere un desarrollo soberano, un desarrollo independiente, hay cuestiones clave que tienen que estar en manos del Estado como representación de los intereses del conjunto de la sociedad. Como se desarrolló en la Argentina a partir del peronismo, con la aparición de la estatización de las empresas que en ese momento eran inglesas o no existían. Yo cuento siempre la anécdota de cómo se crea YPF. Vos conocés, Mosconi Mosconi. cuenta que Mosconi, sí, sí. Mosconi cuenta que él era en ese momento en la Argentina no existía la aeronáutica era una rama del ejército y había una maniobra de la Fuerza Aérea y la tuvieron que suspender porque por un conflicto por falta de pago, la Shell, que era la proveedora de El las Fuerzas combustible. de combustible, dejó de entregarle el combustible. Y entonces Mosconi dice, lo cuento sintéticamente, es Sí, más complejo, sí. pero dice, si tuviéramos un conflicto con Gran Bretaña y la Shell dejara de proveernos de combustible, ¿cómo haríamos? Y ahí surge la idea de la estatización, la creación de una empresa petrolera estatal. Y bueno, y así podríamos dar montones de ejemplos. Pero Entonces, volvamos a las reglas claras. ¿Qué sí, significa? Porque siempre se habla del tema si el Estado entonces es discrecional, si es un Estado que solamente beneficia a algunos y perjudica a otros. Entonces, reglas claras significa yo, que se mantiene el tiempo. Pero claro, para que se mantenga en el tiempo vos tenés que construir mayorías que sean estables, porque eso que vos decías cuando introdujimos el tema tiene que ver con la falta de estabilidad, que no es un fenómeno argentino, dicho sea de paso y sin irnos del tema, porque hoy esta cuestión de la grieta y de los mundos divididos por mitades y con un fluctuante que hace que gane una mitad o la otra, es un fenómeno bastante generalizado, ¿no? Que genera mucha inestabilidad y mucho dramatismo, ¿no? Yo leía ayer, por ejemplo, sin irnos del tema, pero la reunión que el presidente de Estados Unidos tiene con los generales de la Fuerza Armada de Estados Unidos, donde les da las directivas para lo que él denomina la guerra interna y la guerra interior, y donde después habla el secretario de Defensa y dice cuáles son las características que tienen que tener la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Y yo te voy a decir, a mí me hizo un poco de ruido, ¿no? Cuando escucho eso, y bueno, qué sé yo, me preocupa. También es el Estado. También es un Estado presente. Entonces, claro, está claro que no se trata de cualquier Estado, sino cuando uno dice Estado presente, es un Estado que defiende los intereses de la mayoría de la gente. Yo tengo pero nosotros del movimiento cooperativo, habíamos momentos cuando planteamos la propuesta cooperativa para refundar la nación hace muchos años, hablábamos de las empresas públicas como empresas mixtas donde convivía la representación del Estado, de los usuarios y de los trabajadores, como una manera de evitar la corrupción, evitar la burocracia. Si vos tenés a los consumidores de cualquiera de esos servicios coparticipando
de la gestión, seguramente que va generando equilibrios al interior. Tal vez es muy osado lo que yo te estoy diciendo, porque vos decís, ¿dónde funciona eso? Y no funciona. Pero bueno, ¿y qué funciona? ¿Y qué funciona? Pero vos podés tener empresas públicas que tengan... Fíjate que yo hice una diferenciación entre pública y estatal. Sí, por eso. Y estoy planteando, porque yo creo que la entidad financiera que yo presido es una empresa pública. Es una empresa pública no estatal, dirigida por sus usuarios a través de comisiones locales de administración, elegida por los propios usuarios de cada uno de los 276 lugares donde tenemos actividad. Y bueno, y eso garantiza un montón de cuestiones, porque vos tenés a los usuarios que tienen todo un mecanismo de elección local, regional y nacional, pero todas esas opiniones están representadas y hay que rendirle cuenta y te plantean cosas. Lo de rendir cuenta llevado al Estado y específicamente lo de las empresas públicas es que también tienen que tener esa transparencia. Obvio. Y que, digamos, no significa que tenga, entre comillas, privilegios, que decir, bueno, entonces pueda gastar cualquier cosa, que no sean eficientes, que no den buenos servicios, porque ahí entra en la contradicción. De ninguna manera, al revés. Tendrían que ser más eficientes y dar mejores servicios, porque están pensadas. Hay dos maneras de pensar una empresa. Una es para ganar guita y otra es para satisfacer una necesidad. Si es para ganar guita, probablemente el modelo esté pensado para optimizar los costos que no tienen nada que ver con los precios y cobrar el mayor precio posible. Si es para satisfacer una necesidad, el problema es optimizar los costos para dar ese servicio al costo de la manera más eficaz posible. Por eso yo creo que la alternativa del desarrollo de empresas, llamémoslo cooperativas, para tomar algo más fácil a la vista y más conocido, tiene mucho que ver con esa construcción de una sociedad donde la representación de los usuarios esté más presente en la gestión de las empresas públicas. Y por eso insisto en el matiz entre público y estatal, porque por ahí estatal es insuficiente. Hay todo un listado de los temas que vos trataste, pero voy a ir al último porque está vinculado con la del Estado, que es la cuestión fiscal. Sí. Y cuando hablamos de la cuestión fiscal, siempre se habla de los ingresos, pero también hay que hablar de los egresos, o sea, del gasto público. ¿Cómo es que te imaginás o proponés o pensás que tiene que ser tratado el tema de la cuestión fiscal? Algo mencionaste vinculado con el impuesto, un impuesto específico, pero bueno, eso en general se habla, reforma tributaria, reordenamiento del gasto público. ¿Cómo Para mí entra? tenés que partir del relevamiento de necesidades. Es decir, y ahí tenemos una cuestión filosófica, ideológica, casi irreconciliable con lo que dice el presidente Milei. El presidente Milei dice, tenemos estos recursos y hay que ajustar el gasto a estos recursos. Yo digo que es exactamente al revés. Tenemos todas estas necesidades, veamos dónde obtenemos los recursos para satisfacer esas necesidades. Y dentro de esas necesidades o de esos recursos, no es una cosa dogmática la del superávit fiscal. El propio presidente entra, insisto, lo dije antes, pero entra en una contradicción flagrante. Cuando él dice, el superávit fiscal es innegociable, pero hay solo 5 países en el mundo con superávit fiscal, nos está diciendo que pareciera que el mundo no funciona con ese dogma, funciona de manera distinta. ¿Sabés cuánto es el déficit fiscal de China? ¿Cuándo? 8,5, 8,5 puntos del PBI. ¿Sabés cuál es el de Estados Unidos? 6,5. El de Japón, Alemania, va a agarrar la lista de los países centrales desarrollados, todos tienen déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que somos... Pero pueden financiarlo. Claro. Argentina no puede financiarlo. El problema es que la Argentina la han endeudado primero, mal, porque la endeudaron para la fuga, no para desarrollar las fuerzas productivas, porque si Argentina se hubiera endeudado para potenciar sus fuerzas productivas o para satisfacer necesidades imprescindibles de la población, la deuda no sería un problema. Porque cuando también mirás ese mismo informe de la OCDE,
la deuda global de los países miembros de la OCDE creo que está en el 118% del PBI, una cosa por el estilo, si lo digo de memoria, vos lo debés tener el dato mejor que yo. Es decir que nadie se asusta demasiado por el tema del endeudamiento, cuando el endeudamiento tiene que ver con el desarrollo de fuerzas productivas, el desarrollo de necesidades insatisfechas. Endeudarse es una forma de ahorro anticipado, es decir, porque es como cualquier cosa, es decir, yo puedo sacar un crédito para comprar la heladera, o puedo ahorrar hasta tener la plata y recién ahí comprar la heladera. Entonces, ¿por qué no hacerlo con endeudamiento? Ahora, si el endeudamiento es después una proporción de mis ingresos que hace que los intereses de ese endeudamiento son más que lo que yo gano, estamos en un problema. Evidentemente estamos en un problema. Entonces, desde luego que nosotros, lejos de ser hinchas del déficit fiscal, lo que tratamos es de derribar ese concepto dogmático del superávit fiscal como elemento innegociable de cualquier política pública. No tiene por qué ser así. Y en todo caso, el equilibrio fiscal debe lograrse sobre la base de cómo se aumentan los ingresos y sobre la base de cómo el gasto está puesto en función de lo que son las necesidades reales. Por eso dije, el presupuesto construido desde las necesidades cuantificadas en el gasto. Entonces, tema discapacidad. ¿Quién dice que no hay que auditar y ver si hay gente que está cobrando y no tiene las condiciones para cobrar? A mí me parece que hay que hacerlo. ¿Quién dice que no hay que revisar la administración pública si no hay puestos que son prescindibles? No es por ahí. Lo que no se puede prescindir de la administración pública o de la política de discapacidad, suspenderle a todo el mundo el subsidio por discapacidad porque hay una supuesta situación donde podría haber alguna anormalidad y dejarse en el camino a un montón de gente. Entonces, fíjate en el proyecto de presupuesto. En el proyecto de presupuesto hay una trampa visible. Por un lado, el presidente dice en su discurso que se van a aumentar las partidas para educación, para salud, para un montón de cosas. Pero después hay un artículo 30 del proyecto de presupuesto donde derogan todos los pisos que tienen leyes que hemos aprobado en los últimos años para determinadas cuestiones. Por ejemplo, el 6% para educación, el 0,2% para enseñanza técnica, no sé cuánto para ciencia y tecnología, el 1 creo que para llegar no sé en qué año que va creciendo. Al 3, me parece. Me parece que era para llegar al 3% o un poco más. Al 1, estamos en el medio. Sí. Y va aumentando por pequeñas fracciones, pero igual el número no es lo que importa, yo digo el concepto. Entonces eso hace a una idea de un país que cuida su fuerza productiva, cuida sus científicos, cuida sus profesionales de alto nivel y cuida a su gente. Si vos todo lo ponés en tiene que haber superávit fiscal y voy a ajustar todo, por otro lado, ves que crece el endeudamiento, porque cada vez debemos más. Yo digo... Pero, discúlpame, sí. Cuando hablas, vamos a ponerlo una síntesis, no superávit fiscal, un equilibrio fiscal. Pero para lograr el equilibrio fiscal vos necesitas ingresos tributarios. Claro. Y a la vez una definición de gasto. Y la definición de gasto, una y otra, puede ser progresiva o regresiva. Sí. Bueno, para conseguir esos consensos para que la sociedad, digamos, aporte. Ahí lo que falta es, no sé, pregunto, acuerdo, mayor volumen político, porque lo que vos decís es, bueno, voy a cobrarle más a los que más tienen, pero los que más tienen son los que en última instancia después van a invertir y que necesitan. Bueno, ¿cómo es que armás ese rompecabezas? A ver, primero, los que más tienen van a invertir siempre y cuando en lo que van a invertir siga siendo rentable. Y así ha funcionado el mundo desde siempre. Si vos decís, vamos a hacer más agresivamente progresivo el impuesto a las ganancias, no estás hablando de pérdida. Vos decís, bueno, hasta acá no te cobro nada.
de acá hasta acá te cobro tanto, de acá hasta acá te cobro tanto, y a medida que voy subiendo en la ganancia probable, te voy subiendo la alícuota. Entonces, ¿por qué deja de ser un buen negocio? ¿Por qué deja de ser? Vuelvo a lo que dije antes. Toda esa guita que se fue al exterior no tributó, pero se ganó acá. Se ganó porque no se pagó impuestos, porque no se pagó seguridad social, etcétera. Bueno, Entonces vos tenés un sistema previsional en crisis y montones de gente a la que no se le han aplicado los aportes al sistema previsional. algunos te pueden decir que, bueno, esa fuga de capitales, esos 250.000 o 400.000 millones de dólares que hay de argentinos en el exterior, es fruto de, no sé, estos últimos 50 años, como mencionábamos antes, de crisis, de confiscaciones de depósitos, de devaluaciones, de tasas de interés en pesos negativas. Pero vuelvo a repetir, la ganaron. Entonces, la ganaron, no es que la perdieron. Porque si no, ¿de dónde salió esa guita? Quiere decir que con todo ese escenario negativo que vos describís y que todo eso forma parte de la realidad, eso que se la llevaron, la ganaron. Y la ganaron en pala y se la llevaron en pala. pero ya hubo 2 blanqueos, o más de 2 blanqueos. Bueno, y blanquearon. ¿y de dónde salió? Chauchi Palito blanquearon. Chauchi Palito blanquearon. Pero además, bueno, y lo que blanquearon, ¿qué quiere decir que blanquearon? ¿Que antes no estaba blanca? ¿Qué quiere decir que antes no estaba blanca? ¿Que no había tributado? ¿De dónde salió esa ganancia? De no tributar. Estamos hablando de eso, entonces, lo que Alfredo. mencionás es que es estado presente y esa cuestión fiscal lo que se necesita también es una eficiencia en el Estado para cobrar los impuestos. Sí, claro, sí, entre otras cosas. Y eso requiere también funcionarios probos, no corrompibles, muchas cosas. Ninguna es cara o seca y apretar un botón y funciona. Porque además, siempre que hay corrupción, hay alguien que se deja corromper, pero Claro. hay alguien que corrompe, ¿no? Porque y generalmente el que corrompe es el que no quiere pagar, desde el que coimea a la gente de tránsito para no pagar la boleta a el que se la lleva para afuera. Cuando vos lees la publicidad de lo que se llama banca privada de algunas entidades financieras internacionales que dicen te aseguramos la máxima opacidad posible, ¿qué están diciendo? Es casi un delito. Es decir, si venís con nosotros no te van a descubrir. Paraíso fiscal, entonces, hay temas que exceden a la Argentina, claro, que tienen que ver con que el mundo vaya tomando medidas que vayan limitando la posibilidad de que esto exista. Déjame decir una cosa casi provocativa. Yo creo que desde el lado fiscal está una de las herramientas más efectivas para combatir el narcotráfico. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué sentido? Si no se puede blanquear, claro, ¿para qué le sirve? Esa guita tiene que blanquearse. Si efectivamente no hubiera cómo blanquear, si no hubiera opacidades que pudieran permitir que el dinero mal habido, por la forma que sea, se pueda convertir en dinero bien habido. Acordate del Padrino. Sí. ¿Cuál era la preocupación principal de Don Corleone? ¿Cómo blanquear el dinero? ¿Cómo blanquear? Sí, sí. Todo el tema del Banco del Vaticano y todo, ¿cuál era? Era cómo crear los mecanismos. El Padrino 3. Claro, sí, pero mirá toda la serie, y todo gira alrededor de cómo convertir. Hay un momento donde uno de los Corleones, ya no me acuerdo cuál es, dice, ya, yo no necesito ganar más plata, ya ganamos lo suficiente. El asunto ahora, ¿cómo podemos disfrutarla esta plata? ¿Cómo podemos hacer que esta plata se convierta en plata utilizable? Bueno, Carlos, hay muchos puntos. Vamos a avanzar por eso, vamos a avanzar. Vos mencionaste el tema del empleo y la protección de la industria. Entonces vamos a hacer el link con esos 2 puntos. El mercado, simplemente hago un contexto. El mercado laboral está en transformación.
y a la vez la Argentina a niveles elevados de informalidad y desempleo. Y a la vez el tema cuando hablas de protección de la industria, ¿qué significa? ¿Una protección de la industria total a todas las industrias? Entonces, bueno, No, a ver cómo por sería empezar, a todas esa... no, porque hay cosas que nosotros no producimos. Entonces, aquello que la Argentina no produce y la Argentina necesita, Argentina tiene que comprar. Así como vende, tiene que comprar. Hay un tema de especialización que va determinando el desarrollo de los modelos productivos que tienen los respectivos países. Pero yo voy a introducir, ya que vos me invitás, una complejidad mayor. Estamos todo el mundo hablando del impacto de la inteligencia artificial sobre distintos aspectos de la vida y entre ellos del trabajo. Todos los días vemos cómo desaparecen los trabajos más sencillos, los más simples. Entonces, bueno, ya no va a haber gente que te despache en la estación de servicio, que te vas a cargar solo y vas a pagar con los medios de pago electrónicos. En la cabina de peaje ya no hay más nadie porque son automáticas. Cajero en los supermercados no va a haber más porque, qué sé yo, no va a haber más supermercado porque vos desde tu computadora vas a comprar y un robot va a clasificar y un dron te lo va a traer hasta tu casa. Entonces todos los que intervienen en el medio se van a quedar sin laburo. Y entonces, hay que pensar en lo que pasó en el mundo cuando en una etapa anterior otra revolución tecnológica, que fue la revolución industrial, generó un problema similar, aunque de menor escala que este. La primera reacción de la gente fue romper las máquinas. La segunda fue reducir la jornada laboral. Y esto llevó luchas, muertes, cárceles y qué sé yo cuánto, pero de ahí salió la jornada de 8 horas. Yo creo que el mundo, indefectiblemente hoy, no la Argentina, el mundo, tiene que ir a un proceso de drástica reducción de la jornada laboral sin reducción del salario. Porque de lo contrario, vamos a un mundo de un 20% de gente bien paga, cómoda, holgada, y el resto con una renta básica universal sostenida por el sistema para que no se mueran de hambre y se queden en casa y no joroben. Bueno, sería dramático pensar que el resultado final de la revolución científico-tecnológica más importante que ha tenido la humanidad termine condenando al grueso de la humanidad a vivir mal. Me parece una aberración. Entonces, pareciera más lógico que ganen menos un grupo de grandes corporaciones y que toda esa torta se pueda distribuir entre más gente y que además todo el mundo tenga un trabajo, porque el trabajo no es solo un ingreso, es algo que tiene que ver con lo social. Nosotros peleamos muchísimo, por ejemplo, en el caso de nuestra entidad, por la vuelta a la presencialidad después de la pandemia, porque la presencialidad tiene un valor social también. Tiene un valor de integración con la gente. Si querés, yo te lo digo hasta en broma, la cantidad de parejas que se han hecho en el banco porque trabaja, y sí, es notable. Pero, ¿qué sindicato podría haber si todo el mundo trabaja desde casa? ¿Qué asociativismo podría desarrollarse si cada uno está en su casa con la computadora trabajando? Entonces, el trabajo es además una actividad social, una actividad de integración, y esto vale para todo. Mirá, no es lo mismo jugar con un jueguito contra un jugador anónimo que tener que conseguir 20 pibes y una pelota para jugar un partido. Mirá qué cosa sencilla, de cómo voy de una punta a la otra. Porque para juntarse hay un hecho social, lo otro, vos te estás jugando contra alguien que ni sabés quién es, que no lo conocés y que te desafiaste a través de los pulgares. Es horrible ese mundo. Digamos, para
sintetizarlo en el mercado laboral, decís, hay una transformación estructural, entonces, por ejemplo, en vez de la jornada de 8 horas, es una jornada de 4 horas, entonces tenés 2 trabajadores, pero que los 2 tengan un mismo salario y no baje el salario, lo que incrementa la demanda doméstica general, y a la vez también, al tener más horas, va a desarrollar la industria del ocio. Pero claro, que tampoco es algo que no genere ingresos. Eso por un lado, pero déjame decirte otra cosa ahí, porque hoy, ¿qué está pasando en el mundo? Vos tenés el mundo desarrollado y el mundo, llamémoslo en vía de desarrollo, para ser generoso en la denominación, y todas las corrientes inmigratorias que el mundo desarrollado quiere resolver con barreras. El centroamericano que quiere ir a Estados Unidos o el africano que quiere ir a Europa no es porque no le gusta su país, es porque en las peores condiciones de Europa o de Estados Unidos va a estar mejor que en su país. Entonces vos tenés que cambiar las condiciones en su país, que haya laburo, que esos laburos sean dignos y razonablemente bien remunerados, para que y se van a acabar los problemas. Trump no va a necesitar un ejército para desarrollar una guerra interior contra los inmigrantes, porque esos ciudadanos de otros países van a estar felices quedándose en su país, con su familia, con sus amigos, con sus parientes, con todo lo que eso significa. Quiero volver sobre el tema de la protección de la industria, porque es un debate. Digamos, yo estoy hablando, y cuando te lo planteabas, es obvio que no se puede producir todo, pero sí sobre lo que hoy es la actual estructura productiva de la Argentina. ¿Qué significa protección de la industria? Porque también, como hay una transformación global, por ahí hay que especializarse, diversificar. ¿Qué significa protección industrial para el modelo para armar de Heller? Bien. Lo primero que te diría es una consideración sociopolítica. La Argentina, producto de todo esto que dijimos, desarrolló un vasto sector de clases medias. Sí, es otro punto que ahí amplíalo. Muy bien. Ese vasto sector de clases medias, aún hoy, sigue siendo propietario de una parte importante de la torta. Hay por ahí un trabajo de Serrano Mansilla, creo que dice que hay arriba un 10% de la población que tiene algo así como digo de memoria, el 56% de la torta o el 60% de la torta. Hay abajo un 50% de la población que tiene el 4 o 6% de la torta, y hay en el medio un 40% que tiene casi el 40%. Yo creo que todas las políticas que se están desarrollando hoy en países como la Argentina vienen por esa porción de la torta. A destruirla. A apropiársela. Porque creo que a los pobres ya no le pueden sacar más, Alfredo. Ya le sacaron todos los... Por eso efectivamente el gobierno dice, no, la asignación universal nosotros la hemos mantenido actualizada, incluso más que la inflación. Porque ya está, más no se puede sacar de ahí. Pero a esos sectores medios productivos, profesionales, científicos, etcétera, todavía hay mucho para sacarle. Vienen por ese 40% que tiene ese 36%, y todas esas políticas públicas apuntan ahí. Entonces, si nosotros tenemos una industria textil razonablemente eficiente, la tenemos que cuidar. Si vos abrís el mercado a que entre todo y que vos puedas comprar desde tu casa ropa fabricada en China o en cualquier otro lado, esa industria textil va a desaparecer. Ahora, cuando desaparezca esa industria textil, la gente que trabaja en esa industria textil se va a quedar sin trabajo y va a dejar de consumir y va a agravar la rueda recesiva. Si yo puedo comprar desde mi casa a través de las plataformas globales, productos de Europa, Estados Unidos, Asia, de donde sea, todas las redes de comercialización locales van a desaparecer y toda la gente que labura en esas redes de comercialización locales van a desaparecer. Entonces, nunca dejemos de verle todos los costados que tiene. El gobierno dice con razón que los precios, el pass-through no funciona como antes, porque si aumentan venden menos. O sea que la devaluación, el ajuste del tipo de cambio no se traslada automáticamente. ¿Sabe por qué? Porque la gente no puede comprar, pero eso es dramático. Porque lo que están reconociendo es que la gente cada vez consume menos, porque esa gente lo que va a hacer es consumir menos. Y si el que produce
no le puede aumentar los precios, pero le suben los costos, va a pasar lo que está pasando, va a despedir gente, va a despedir o va a suspender gente, que a la vez van a dejar de consumir. A ver, para ver la secuencia, vos decís, hay una transformación del mercado laboral, tiene que bajarse la jornada laboral, hay que proteger la industria, pero en realidad, porque todo eso apunta a proteger a la clase media. Así es. Y la clase media, en todos los aspectos amplios de que definimos esa clase media, que no es solamente la clase media del bolichero que tiene una empresa textil o el comerciante que vende pasta dental. También es todos los sectores medios de trabajo que se han desarrollado. O agarrar un bancario, el bancario es de clase media, tiene un nivel de vida de clase media. Ahora, ¿es razonable que nosotros tengamos un tipo de cambio tal que todo el mundo le resulte más barato veranear en cualquier lugar del mundo que veranear en los lugares de la Argentina? Cuando vos mirás la cantidad de dólares que compró para tenencia las personas en la Argentina, es insostenible, no puede funcionar. Otra vez, necesitas regulaciones, no puede funcionar. ¿De dónde van a salir esos dólares? ¿Con más deuda? Ahora, esa deuda que se toma, suponete que siga habiendo quien te la preste, tiene intereses. Y si yo tengo el dogma del equilibrio fiscal, y además de rebajar impuestos, tengo que seguir recortando gastos a lo loco para mantener el equilibrio fiscal. Cuando recorto esos gastos sigo despidiendo gente, sigo dejando servicios que cada vez no se prestan, menos gente atendida con un montón de cosas. Es de terror. Carlos, vamos para el último punto, que lo junto, que es relaciones internacionales e integración regional. Es Argentina, cómo insertarse en ese nuevo mundo de las próximas décadas. Vos mencionaste China, India, Rusia, los BRICS. Dos discursos, el de Milei y el de Lula en Naciones Unidas. Lee los dos discursos y tenés la respuesta. Milei va y se alinea incondicionalmente. Dice una cosa, Milei, que te pido que la revises. Dice, Estados Unidos está de manera muy inteligente a través de aranceles protegiendo su industria nacional que está siendo destruida por las importaciones y que además ha generado un proceso de endeudamiento insostenible para los Estados Unidos. Dice que esas dos cosas son dos grandes virtudes que tiene las políticas de Trump. Yo digo, ¿por qué en vez de imitarlo en otras cosas no lo imita en eso? Digo, porque si él es un aliado incondicional y dice que hay que hacer como los Estados Unidos, ¿por qué no protege la producción nacional como intenta proteger a Estados Unidos? Yo no estoy de acuerdo con ese manejo emperador de Estados Unidos de que si Brasil, el Poder Judicial de Brasil condena a Bolsonaro, Estados Unidos le meta una arancel, o que si la India le compra petróleo a Rusia, le meta aranceles, una locura. Pero en este modelo para armar de Carlos Heller, las relaciones internacionales incluye a Estados Unidos, a Estados Unidos, a China. A todos. Estamos en una etapa donde tenemos que propiciar y fortalecer el multilateralismo. Yo no hablo de ninguna alineación, el multilateralismo. Porque tampoco lo de China es lineal. Nosotros tenemos un problema con China. China nos vende mucho más de lo que nosotros le vendemos a China. El país con mayor déficit fiscal es el déficit comercial. De déficit de balanza comercial es el que tenemos con China. Es decir, nadie habla de alineamientos automáticos y demás. Ahora, vuelvo. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que le conviene a la Argentina. Y cuando digo le conviene a la Argentina es con la gente incluida. No hay porque a veces a mí me gusta decir, la nación no tiene territorio. Territorio lo tienen las provincias, los municipios. La nación no tiene ciudadanía, la ciudadanía la tiene. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas nacionales que no tienen en cuenta la necesidad de la gente? ¿Cómo es compatible eso? No hay manera de hacerlo compatible. Entonces, nosotros tenemos que tener relaciones comerciales con todo el mundo. A nadie se le ocurre. ¿Vos sabés quién es el principal acreedor de Estados Unidos? ¿Quién? China. Es decir, y después se pelean en otros lugares. Entonces yo no digo, nosotros tenemos que tener las relaciones que más nos convengan, pero hay algunas cuestiones. Con Estados Unidos
tenemos economías estructuralmente competitivas y no complementarias. Es decir, vos fijate el lío este que se le arma al gobierno argentino ahora, con los sojeros norteamericanos que le reclaman al gobierno de Estados Unidos, che, le dice, en vez de darle guita al gobierno argentino, subsidiar nuestra producción de soja, en vez de meterle aranceles a los chinos, que no estamos pudiendo vender la soja, ¿qué vamos a hacer? Nos la vamos a comer nosotros. Entonces eso es tener políticas públicas mirando el interés nacional. Bueno, la última convocatoria para Carlos Heller, y estoy dando tiempo, es que le tenés que poner un título. Le tenés que poner un título a tu modelo para armar de la Argentina, pensándolo para el futuro. ¿Cuál es el modelo para armar? ¿Cuál es el título del modelo para armar de Carlos Heller? Un Estado presente con la gente adentro. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Empecé con eso y termino igual como empecé. Perfecto. Conoces algo de medios. Gracias a vos. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Modelo para Armar.